Bueno, y ahora sí, para finalizar nuestra clase del día de hoy, vamos a escuchar los testimonios de tres colegas, un docente y dos docentes, y otras dos chicas docentes. Una de ellas va a hablar de nivel primario, el compañero va a hablar de nivel primario también, y la segunda compañera va a hablar de sucesos en nivel inicial. La idea es que podamos repensar, debatir y, digamos, analizar las realidades, las categorías teóricas y los posicionamientos políticos ideológicos de la autora y el autor que hemos trabajado en la clase de hoy, con la cotidianidad áulica que van a relatar estas tres personas, pero siempre teniendo en cuenta que la idea no es juzgar docentes, sino que la idea es entender el contexto social, político y económico en el cual estamos inscriptos para poder transformar esas realidades, ¿sí? Pero entendiendo que todos y todas estamos atravesados y atravesadas por estas realidades y que no siempre podemos ser conscientes de que estamos siendo atravesados por estos procesos que legitiman discursos, que arraigan muchas cuestiones al sentido común, que estigmatizan estudiantes, ¿sí? Es muy importante entender que estos casos no pueden no tenernos a nosotros como protagonistas, o a nosotros y nosotras, sino que en cualquier momento pueden tenernos a nosotros y nosotras como protagonistas, porque justamente vivimos en este contexto y nos atraviesa, ¿sí? Por lo tanto, es necesario escuchar estos testimonios para poder analizarlos y poder luchar en favor de la transformación, pero no con una mirada de juzgar, sino con la idea del análisis y de la lucha por transformar la realidad. Pero entendiendo que no es el transformar la realidad eh, poner en el ojo del protagonismo a un docente o a una docente en particular que haya protagonizado determinada situación, sino que la idea es poder justamente transformar la realidad entendiendo el contexto y luchando en contra del contexto y luchando en contra de los grupos hegemónicos de poder y los discursos de determinados políticos y políticas, en contra de determinadas lógicas que imperan muchas veces en la educación, pero no desde el lugar de crucificar a una sola persona, sino desde el lugar de analizar la realidad. Siempre el análisis de la realidad nos va a permitir transformarla. Solamente el evaluar o el juzgar a alguien individualmente no va a provocar justamente que haya una transformación colectiva. Y siempre, como les digo, lo fundamental es entender que cualquiera de nosotros y nosotras podemos estar en ese lugar en todo momento. Por eso siempre es muy necesario analizar la práctica y por eso en esta materia quiero que podamos realizar todas las veces que sean necesarios el análisis de la realidad y la reflexión crítica, no la mirada desde un lugar de juzgar, la reflexión crítica acerca de distintos procesos, situaciones de la cotidianidad, ¿sí? Así que voy a volver a compartir pantalla por última vez, ¿sí? Y les voy a dejar escuchando a mis colegas y luego los voy a despedir al finalizar para reencontrarnos la próxima clase. Bien, empezamos por el audio. Hola, mi nombre es Jonathan. Actualmente soy maestro de grado en una escuela pública en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El suceso que les voy a relatar a continuación tuvo lugar en el tercer año del profesorado de educación primaria, más específicamente en las prácticas. Corría el año 2013. Yo me encontraba planificando mis prácticas esporádicas para dar clases de mis primeras clases en un tercer grado en una escuela pública. Lo particular de estas planificaciones es que necesitaban contar con una doble aprobación. Por un lado, los profesores y las profesoras del profesorado y al mismo tiempo la maestra o el maestro que estuviera a cargo del grado. En mi caso, quien estaba a cargo del grado donde debía hacer las prácticas era una maestra, y no cualquier maestra, una
maestra recibida en las escuelas normales. Contando mis planificaciones con la aprobación de mis profesoras y profesores del profesorado, me dirijo a compartírselas a esta maestra en busca de su aprobación. La devolución con la que me encontré en su momento me resultó un tanto chocante, un tanto llamativa, más bien creo yo por el contenido de la crudeza o de la franqueza en la respuesta a mi planificación. Las palabras de la docente fueron que mi planificación y mi propuesta de contenidos era muy compleja, que debía enseñarles únicamente lo básico, lo sencillo. Su argumento radicaba en que estas y estos estudiantes que asistían a esta escuela pública en el partido de San Martín, como mucho en su vida podían aspirar a ser punteros políticos. Una realidad que se alejaba mucho a lo que ella afirmaba que experimentaba en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se podía enseñar mucho más que aquello que ella entendía como lo básico. Bien, este audio nos sirve para pensar, sobre todo creo que en el texto de Kaplan, pudiendo ver aquí, ¿no?, esta idea del estudiante, ¿no?, del estudiante y la estudiante y la conformación del alumno, dice ella, ¿no?, y esta cuestión de la inteligencia. Ella podía enseñar, esta docente podía enseñar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestiones más elevadas y dentro de una escuela pública de la provincia, no. Y tenían la idea de que estos y estas estudiantes que formaban parte de este grado no iban a tener otro futuro, otra posibilidad, más que ser punteros políticos, ¿sí? Para cuestionarnos algunos tipos de discursos y cómo va imperando esta lógica neoliberal en la cotidianidad y en la realidad de las escuelas, ¿no? Sobre todo en el nivel primario, porque justamente este relato de este compañero colega es en nivel primario. Vamos a escuchar un relato ahora de nivel inicial. Perdón, un segundo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Carolina, soy docente de nivel inicial y les voy a compartir una breve experiencia que me ocurrió trabajando en un jardín en Villa Lynch, Partido General San Martín, hace algunos años, más precisamente en el 2011. Ese jardín donde yo trabajaba era un jardín que la mayor parte de la población de niños y de niñas que asistían a esa institución vivían en fábricas abandonadas que estaban cercanas al jardín. Es una zona de muchas fábricas eh, y de poca población infantil, pero bueno, en su mayoría los nenes y nenas que recibíamos eran quienes vivían en esas fábricas. La historia que quería compartirles es que una vez que ya había comenzado el año escolar, a mitad de año más o menos, ingresa un nuevo nene a la institución y su mamá, bueno, tengo la entrevista, me comenta que ella trabaja en el buffet de un colegio privado que quedaba más hacia la zona céntrica de San Martín, y como ella se había decidido enviar el nene más o menos a mitad de año, no había conseguido vacante en ese colegio para poder llevar ahí a su hijo, y había optado por el jardín donde yo trabajaba, que es un jardín perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, el año transcurrió, digamos, sin nada en particular, un año muy lindo, compartido con todas las familias. Cuando termina el año, esta mamá me agradece, tiene unas lindas palabras hacia la institución y hacia mí, hacia mi trabajo, y finalmente lo que me comenta es que al año siguiente al nene lo va a cambiar de jardín. Entonces, bueno,
en relación a lo que yo venía hablando con ella, yo me imaginé que sería por una cuestión de comodidad. Entonces le digo, claro, sí, me imagino que te debe quedar más cómodo para llevarlo y traerlo, porque bueno, vos estás ahí. Y la mamá me comenta, sí, sí, es por eso, pero más que nada es porque en este jardín las familias no son como nosotros. Esas fueron casi textualmente sus palabras. Me dijo, no tienen los mismos códigos, no hablan de la misma manera, y hizo este gesto con la mano y dijo, no son como nosotros, no sé si me entendés. Así que bueno, la idea es dejarles esta experiencia, este breve relato en primera persona, e invitarlos a analizar lo sucedido y a poder reflexionar. Bueno, aquí tenemos otro relato que no tiene como protagonista a un docente ni a una docente, sino que tiene como protagonista a otros actores del sistema educativo, que son las familias, ¿sí? Cómo esta madre, digamos, justamente por todo esto que decimos, ¿no? Atravesada por el contexto, por los discursos neoliberales, por cuestiones que tienen que ver justamente con la constitución de la sociedad en sí, en este capitalismo neoliberal, eh, planteaba que su nene se iba a cambiar de jardín justamente porque había compañeritos y compañeritas que no eran como su familia, ¿sí? Esto de no ser como nosotros, que manejan otros códigos, otro lenguaje, ¿sí? Otra vez una cuestión de clases sociales, una cuestión de desigualdad de clase, ¿sí? Una cuestión de pensar a los niños y las niñas como justamente pertenecientes a una clase social a la cual no queremos que pertenezcan nuestros hijos o hijas, ¿sí? En este caso, en el caso de esta mamá. No queremos que nuestro hijo pertenezca o que forme una relación, un vínculo con niños y niñas que pertenecen a esta clase social. Y como la idea, ¿no?, de poder ir a otro espacio, a otro ámbito bueno, que justamente de la idea de un ascenso y una escala a nivel social. Estos discursos también están buenos analizarlos porque tienen mucho que ver con cuál es la realidad también de los otros actores que conforman el sistema educativo, que son las familias, ¿sí? Y creo que también están buenos para poder ponernos a analizar qué mensajes, ¿sí?, transmitir en pos de justamente luchar en contra de estos discursos, ¿sí? Y cómo nuestra tarea, o la tarea de ustedes, como futuros educadores y educadoras, tiene que ser justamente trabajar con los pibes y las pibas para poder desandar estas cuestiones y poder calar hondo en otros aspectos en donde la educación sea igualitaria, ¿sí? Donde no haya una realidad en la cual un pibe o una piba está discriminando o está estigmatizando a otro o a otra por pertenecer a una determinada clase social, ¿sí? Que muchas veces los pibes y las pibas no lo tienen, y muchas veces lo tenemos les adultos. Bien, el último video tiene que ver con exclusión educativa también, pero no está tan focalizado en una cuestión de clases sociales, sino en qué pasa, ¿no?, con esos estudiantes y esas estudiantes que se enfrentan a dificultades, que quizás no tienen que ver con la pertenencia a una clase social, sino que tienen que ver con otras cuestiones, pero cómo cala este discurso neoliberal en la lógica de, bueno, no sabemos si va a poder seguir el año, si lo vamos a incluir, si la vamos a incluir, si la educación va a ser verdaderamente igualitaria, porque no participó como el resto de los compañeros y compañeras, ¿sí? Y acá está la lógica meritocrática, la lógica del esfuerzo y de la no inclusión. Les comparto este último video. Bueno, si yo tuviera que compartir alguna experiencia como docente donde pueda reflejarse algún tipo de exclusión escolar, tengo una que es muy significativa para mí, porque no solo me afectó como profesional de la educación, sino como fue con un familiar, se produjo ante un familiar mío, fue doblemente significativa.
Julián es mi sobrino, actualmente tiene 20 años y goza de muy buena salud, pero a los 10 años, mientras estaba en la escuela primaria, se le detecta fue un hallazgo realmente en un chequeo médico, se detecta que Julián tenía problemas cardíacos, nunca antes los había tenido, y que debía ser trasplantado. Esto fue un sacudón para la familia tremendo. Bueno, en este caso me incluyo. Pero lo que sucedió es que Julián comenzó con internaciones, como les digo, él desde San Pedro, internaciones que debían realizarse acá en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan. Julián, el primer año, estaba en 4º grado, se la pasó internado. Julián se descomponía, Julián tuvo episodios donde tuvo segundos en los que no tuvo comida. Por lo tanto, Julián estaba bravísimo. ¿Pero qué sucedía con la escuela? La escuela realizó una queja ante sus padres, los citó, gabinete los citó, para decirles que Julián estaba faltando mucho al colegio y que peligraba la escolaridad de ese año y que era posible que repitiera, que recursara 4º grado. Para esto les quiero contar que los padres de Julián habían dado aviso de la situación, que habían presentado toda la documentación brindada por el Hospital Garrahan, todas sus ausencias fueron justificadas, pero la escuela, ante esto distinto, ante esto que generaba una incomodidad, entiendo que no sabía qué hacer, y lo que hizo fue echarle la culpa a Julián. Julián, quien era el que estaba padeciendo una enfermedad que además era de vida o muerte. Llegó un momento en que Julián tuvo que ser conectado a un corazón artificial. Esto quiere decir que debió quedarse internado en el Hospital Garrahan y que su vida dependía de una máquina que lo mantenía en vida, este corazón artificial. La escuela siguió con esta postura, ni siquiera tramitó lo que es un docente hospitalario, ¿no? Un acompañamiento, y seguía manifestando esto del peligro de que tuviera que recursar su escolaridad. Bueno, ante esto, realmente como tía y como docente no pude quedarme en el molde. Obviamente sus padres estaban ocupados en Julián. Lo que la escuela les decía sabían que era injusto, pero no era su prioridad en ese momento. Y es ahí cuando tomé la posta en cuanto a lo educativo y fui al colegio. Realmente fue una recepción muy fría. Realmente Julián los incomodaba. Y bueno, con el conocimiento de la normativa, tuvimos una conversación en la cual mínimamente accedieron a comenzar a realizar trámites de esta educación acompañada, de esta tramitar este docente hospitalario, pero no les cuadraba. La realidad es que no me vine con una aceptación ni un acuerdo cerrado. No se generó ningún cambio hasta que tuve que seguir avanzando en este trámite y hablar con la inspectora que tampoco, inspectora de San Pedro de ese momento, ¿no? Que tampoco entendía o quería entender muy bien cómo era el tema, por lo que tuve que acudir a la inspectora regional y finalmente ahí, con el apoyo del Hospital Garrahan, que también intervino,
Y además el Hospital Garrahan cuenta con una infraestructura educativa espectacular, pero el único obstáculo es la escuela. La escuela no quería, no aceptaba esta situación. Y bueno, finalmente, luego de todas estas instancias, pudieron entender que Julián estaba atravesando una situación de salud gravísima y que debían realizar un plan de contingencia. Había otras alternativas legales que había que aplicar, y así lo hicieron. Quiero recalcar el desgaste que generó esto en la familia. En Julián conectado con la zona artificial, me comentaba y me preguntaba, tía, ¿yo voy a repetir? A lo cual, lógicamente, en ese momento no era la prioridad, pero Julián sufría por eso. Los padres sufrían por eso. O sea, la escuela se convirtió en un problema más, en vez de acompañar y facilitar la situación. Así que eso quedó grabado en mi corazón, y aquí atino a contarlo desde los dos lados, como familiar y como docente, porque lamentablemente tuve que intervenir en esta situación como familiar, pero a través de mis conocimientos profesionales como docente. Bueno, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bien, qué dura esta última historia, pero bueno, qué importante para reflexionar, ¿no? Digamos, tenemos acá un abanico inmenso de personas que conforman el sistema educativo y de personas que no estaban pudiendo reflexionar y a quienes les era incómoda una situación, una contingencia, una dificultad que estaba viviendo un estudiante, ¿sí? Esto no tiene que ver con una pertenencia a una clase social, pero sí tiene que ver con la exclusión educativa, y tiene que ver con qué sucede cuando se estigmatiza, no en este caso por la pertenencia a una clase social o por ser un pibe o una piba pobre, sino cuando se estigmatiza a un estudiante o una estudiante por salir de lo normal, ¿sí? No se entiende una dificultad de salud, así como no se entienden las discapacidades, y cómo parecería ser que tenían más mérito y más importancia los compañeros y las compañeras de Julián, que habían estado todo el año en la escuela, y no Julián, que había tenido que vivir una situación de las peores de su vida, y que encima se iba a tener que enfrentar a repetir el año, y quizás al otro año no poder compartir si volvía a la escuela con sus compañeros y compañeras, dado que no se estaba respetando y se estaba yendo incluso por encima de una normativa que está reglamentada en el sistema educativo, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con el nivel que nos compete, y además cómo las lógicas de este discurso neoliberal estaban imperando digamos, en el hábitus, ¿sí? Para retomar a Bourdieu, de cada uno y cada una de estos sujetos y sujetas que conformaron esta escuela y esta región, ¿sí? Porque incluso estaba la inspectora siendo protagonista de esta historia, y cómo pareciera ser que la lógica de cada uno y la ideología de cada uno y de cada una fue por encima de la normativa escolar, generando exclusión o al menos discriminación, seguro, educativa en un niño que estaba viviendo una dificultad de salud, ¿sí? Bueno, les dejo estos testimonios sumamente potentes con la bibliografía para que puedan leer la bibliografía. Les voy a dejar también debajo este Genially para que puedan volver a escucharlo tranquilos, tranquilas, cada vez que lo necesiten. Y les dejo una actividad también, que es un registro de clase, para que puedan realizar un pequeño trabajo práctico que es corto, que lo pueden hacer en parejas, y que me parece que también sigue en esta línea de poder pensar la realidad concreta, cotidiana, minuciosa, de exclusión que se da en el día a día en el sistema educativo en todos los niveles, pero especialmente este registro es del nivel que nos compete, que es el nivel primario.
Les agradezco muchísimo por escuchar esta clase, que para mí es un honor siempre estar acompañándolos y acompañándolas, y la verdad que disfruto muchísimo poder transmitir, pensar con ustedes, debatir y compartir sobre todo estos testimonios para poder justamente generar alternativas y favorecer la mirada y el análisis crítico en pos de transformar las injusticias que vivimos día tras día en el sistema educativo. Les agradezco mucho y nos vemos no el próximo lunes, sino el otro. Hasta luego. Y nos vemos en el encuentro de hoy a las 18 horas. Hasta luego.